Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Buen día. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, el de membrana plasmática en particular. La clase que viene, la semana que viene, vamos a terminar o completar este tema con un teórico, con una clase de una de las funciones de esa membrana que se relaciona con los procesos de transporte que ocurren, ¿sí? Así que hoy vamos a definir de algún modo la estructura de la membrana, cómo está constituida, a grandes rasgos sus funciones, y la semana que viene o el teórico siguiente nos vamos a concentrar particularmente en todo lo que es el transporte. La membrana plasmática es probablemente uno de los acontecimientos evolutivos más importantes en la vida de una célula. Ustedes imagínense una molécula con capacidad de autorreplicación, bien podría ser un ARN o un ADN, flotando en un mar primitivo, rodeada de elementos que pueden de algún modo atentar contra su integridad, y en ese contexto la existencia o la aparición de una estructura de contención y de protección probablemente haya sido un evento evolutivo muy importante y muy favorable. Entonces así, en primera instancia, nosotros podemos definir que la membrana plasmática no solo delimita la extensión de una célula, ¿sí?, definir sus límites, sino que a su vez ofrece protección a lo que se encuentra dentro de ella. Por otro lado, es importante tener en cuenta, ustedes eso ya lo han visto con los teóricos básicamente del tema de bioenergética y cinética enzimática, las reacciones para ocurrir necesitan condiciones particulares, condiciones ideales si quieren, que no siempre son equivalentes o no siempre son compatibles con la composición, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, a su vez que delimita la extensión, permite establecer un compartimento con una composición físico-química diferente del entorno que las rodea, ¿sí? Diferente en cuanto a concentración de los elementos o de los iones o de las moléculas que están en contacto con esa célula, ¿sí? Y por otro lado, no solo establece la posibilidad de mantener compartimentos diferentes, sino que de alguna manera es la encargada de mantener esas diferencias a ambos lados, ¿sí?, dentro de lo que sería el compartimento intracelular o citosol y el compartimento extracitosólico o extracelular. Por otro lado, una vez que tenemos esa estructura de protección y a su vez de intercambio, es importante señalar que las células responden a estímulos y que muchos de esos estímulos tienen que ver con señales que interaccionan con esta membrana. Por ejemplo, mucha de la información que necesita una célula de un organismo pluricelular para mantener su función adecuada a lo que son los requerimientos del organismo tiene que ver con cómo interpreta señales que recibe de las otras células. Y eso lo hace básicamente a través de la interacción de esas señales con receptores que están ubicados en su membrana, ¿sí? Es decir, limita la extensión, permite establecer compartimentos con composiciones físico-químicas diferentes y a su vez permite o establece las bases para que esa célula pueda cambiar de comportamiento frente a un estímulo. Esta situación o este éxito que ha tenido la membrana plasmática, en este caso que estamos mencionando, es tan notorio que en los organismos eucariotas todo el interior o todo el citosol de esa célula prácticamente está ocupado por membranas. La extensión de las membranas dentro de una célula o de las membranas intracelulares, ¿sí?, o del sistema de endomembranas, como vamos a ver más adelante, es notable. Y la base de esta abundancia o de este próspero desarrollo de membranas en el interior de la célula tiene que ver con esas características que estuvimos definiendo y básicamente con la posibilidad de generar compartimentos con composiciones químicas diferentes, porque eso le permite a su vez generar compartimentos con funciones diferentes. Y esa es la base sobre la cual se apoya lo que es el desarrollo de los orgánulos. Es decir,
compartimentos intracelulares limitados por membranas donde pueden darse reacciones en un medio que es químicamente diferente al circundante. A mí en particular me interesan los procesos o cuál es el camino del conocimiento para llegar a un determinado punto o cómo desembocamos en una determinada teoría o hipótesis, porque eso nos habla un poco de cómo se trabaja en ciencia y cómo es el avance de los descubrimientos y cómo un descubrimiento puede ser la base de otro y cómo eso, a medida que va cambiando el marco teórico y el marco técnico, ¿sí?, va deveniendo en distintos modelos o en distintas hipótesis. Voy a dedicarle unos minutos a hablar de ese tema, como les digo, no porque ustedes tengan que saber esto para un examen, para una evaluación, sino para que tengan una noción de cómo a veces uno llega a una teoría, ¿sí?, sobre la base de un camino con sus idas y con sus vueltas, y donde cada mojón o cada etapa del conocimiento puede servir como andamiaje para la construcción de una nueva etapa. La teoría o los modelos de membrana o cómo se interpreta una membrana es una historia bastante antigua, mucho más antigua de lo que está representado en esta imagen, donde arrancamos aproximadamente en el año 1895, hablando de Overton. La historia la podemos llevar un poquito más atrás. Si ustedes quieren un panorama mucho más completo de esta historia, pueden dirigirse al link que yo les puse ahí abajo y ahí van a tener una historia completa de la membrana o de su evolución histórica, ¿no? Cómo avanzó el conocimiento científico para llegar a lo que hoy entendemos o sabemos que es una membrana. Y entonces vamos a Overton. Overton en el año 1895 aproximadamente estudia el paso de sustancias a través de una membrana y llega a la conclusión de que ese paso está determinado por la naturaleza química de la sustancia. En términos generales podemos decir que descubre que aquellas sustancias no polares pasan más rápidamente a través de las membranas al interior de las células que las moléculas o las sustancias que sí son polares. O sea que la permeabilidad a una membrana se relaciona con lo que podemos llamar el coeficiente de partición agua-aceite, algo que seguramente vieron con la doctora Polo en los primeros teóricos. Y así funda las bases del modelo de permeabilidad por difusión. También encuentra que las membranas ofrecen resistencia al paso de iones. Esto es importante porque sobre esas dos bases fundacionales se van a desarrollar todas las teorías o las hipótesis que vienen encadenadas a ello. Overton junto con Meyer, también lo van a ver más adelante en su carrera, es el autor de una de las primeras teorías de la anestesia, ¿sí? Se llamaba teoría de la narcosis y tiene que ver cómo los neurotransmisores, ¿sí?, de alguna manera llevan su mensaje al interior de las células a través de proteínas que están ancladas en las mismas, ¿sí?, y que son las que median el pasaje de esa sustancia y que permiten los efectos de narcosis o de anestesia en algunos casos particulares. Eso lo van a ver en fisio, pero esa idea o esa teoría de la narcosis ya está fundada desde esos tiempos. El segundo escalón de los muchos que tiene este recorrido, de los muchos que tuvo este recorrido, se relaciona con algunos experimentos que hizo el doctor Langmuir, quien fue premio Nobel de Química en el año 1932. Langmuir trabajaba básicamente en lo que es la química de las superficies y el estudio de lo que se llama monocapas, ¿sí? Y ahí su principal hipótesis o su principal aporte a la evolución de este tema es demostrar que las moléculas lipídicas anfipáticas pueden orientarse en una superficie o en una interfase agua-aire, de modo que las cadenas hidrocarbonadas se distribuyan alejándose del agua y los grupos polares en contacto con esa superficie acuosa. Más adelante en la cadena de descubrimientos, Gorter publica un experimento bastante interesante. Gorter toma glóbulos rojos,
que de algún modo son células con una extensión de membrana muy limitada a la membrana plasmática. Los glóbulos rojos no tienen orgánulos y por lo tanto no tienen un sistema de endomembranas. Y demuestra que tras la extracción de los lípidos de los glóbulos rojos con un medio con acetona, distribuyéndolos o recomponiéndolos en una monocapa en agua, observa que la superficie respecto a la superficie de partida de los glóbulos rojos se duplica. Langmuir entonces nos dice que las moléculas anfipáticas se distribuyen como monocapas en una interfase agua-aire. Görter completa este conocimiento mencionando que, en particular, las membranas biológicas deben estar formadas por bicapas y no por monocapas, tal como lo demuestran los resultados de su experimento con glóbulos rojos. Sobre estas bases teóricas, sobre qué composición química debe tener una membrana, qué permeabilidad selectiva tiene a determinados solutos y a cuáles no, y sobre básicamente esa estructura tridimensional que pueden adquirir esas moléculas en un medio acuoso. Sobre las bases teóricas o sobre los elementos teóricos aportados por los investigadores que estuvimos mencionando en la diapositiva anterior, se llega en el año 35 al primer modelo aceptado de membrana, lo que se conoce como modelo de Danieli y Dobson, siendo estos los investigadores que postularon el modelo. Y ese modelo lo que plantea es una estructura de tipo sándwich, donde las membranas, como podemos ver acá, están constituidas por un core donde las moléculas anfipáticas se distribuyen con su parte polar hacia el medio acuoso y con su parte hidrofóbica o no polar interaccionando entre sí, y limitada externamente por dos capas de proteínas. Este modelo, en el año 57, de algún modo se refuerza por lo que serían los primeros resultados o las primeras imágenes que provienen de la microscopía electrónica, como podemos ver acá, ¿sí? En el año 57, Robertson, otro investigador, postula el concepto de unidad de membrana, que de alguna manera reproduce lo que es el modelo de Danieli y Dobson, avalado por la evidencia de la imagen que nos brinda la microscopía electrónica, donde puede verse esa estructura, si quieren, trilaminar, ¿sí? Con dos zonas proteicas externas y una zona de lípidos anfipáticos en el medio. Este modelo tuvo muchos años de permanencia, ¿sí? Hasta que la evidencia experimental demostró que este modelo no era capaz de interpretar los procesos de transporte o de muchos de los procesos de transporte que ocurrían a través de una membrana. Esas capas limitantes externas de proteínas no tenían o no tienen la suficiente flexibilidad o la suficiente movilidad, si quieren, para permitir o para poder interpretar lo que son los procesos de transporte. Así pasamos al siguiente modelo. Ese siguiente modelo, que fue postulado en el año 1972 por Singer y Nicholson, es lo que ustedes conocen o lo que se conoce como modelo de mosaico fluido. Sigue sosteniendo o sigue manteniendo que la estructura básica de una membrana está constituida por una bicapa de moléculas anfipáticas, de lípidos anfipáticos, pero a diferencia del modelo anterior, en este caso las proteínas, no constituyen dos capas externas a modo de sándwich, sino que están insertas en la membrana e incluso algunas de ellas atravesando la misma, ¿sí? Este es el modelo que se conoce como mosaico fluido. Mosaico, si ustedes lo observan, ¿sí? La reconstrucción, esto es un modelo. La imagen más cercana a una membrana es la que vimos en la diapositiva anterior de micrografía electrónica, ¿sí? El microscopio óptico, por ejemplo, tiene un poder de resolución que no permite visualizar una membrana. Es un modelo que trata de interpretar lo que se conoce a partir de datos experimentales, ya sea de la composición química, ya sea de la estructura o ya sea de la función. Este es el modelo que hoy tenemos, el modelo de mosaico fluido. Cuando yo empecé a estudiar, no era el año 72, era después, les voy aclarando,
ambos modelos convivían, ¿sí? Este modelo recién empezaba a aparecer en los libros o en las traducciones castellanas o españolas de los libros, pero cuando yo empecé mis estudios, ¿sí?, todavía había una cierta convivencia de ambos modelos. Hoy obviamente es el modelo aceptado y hasta tanto la evidencia experimental nos demuestre que la membrana es de otra forma, es el modelo aceptado y que todos usamos y que vamos a usar para interpretarla. Como ustedes pueden ver acá, ¿sí?, básicamente tenemos una estructura o una base dada por los lípidos y sobre esa estructura o base se insertan de distinto modo, como vamos a ir viendo, las proteínas. Ya desde el principio del recorrido, llamémosle teórico experimental, que desemboca en el modelo de membrana que actualmente conocemos, quedaba claro que son las moléculas anfipáticas, son lípidos anfipáticos los que pueden constituir o construir esas membranas. Ahora, dentro de las moléculas lipídicas anfipáticas que conocemos, ¿cuáles de ellas son las que tienen la estructura más acorde a el establecimiento de un modelo o de una estructura de tipo membrana? Como ustedes vieron en las clases de pequeñas moléculas con la doctora Polo, seguramente mencionaron que dentro de los lípidos una molécula anfipática común son los ácidos grasos. Los ácidos grasos constituidos por un grupo carboxilo en un extremo, que constituiría la parte polar, y una cadena hidrocarbonada más o menos larga, más o menos insaturada, que constituiría la parte no polar. Esas moléculas tienen una forma tridimensional, llamémosle cónica, como tenemos representado acá. Y esas moléculas, cuando están en un ambiente acuoso, pueden espontáneamente ensamblarse constituyendo estructuras denominadas micelas. Esas micelas, como la que tenemos representadas acá, tienen un core o un corazón hidrofóbico, ¿sí?, donde todas las cadenas hidrocarbonadas interaccionan entre sí a través de interacciones débiles de tipo hidrofóbico, y la parte polar, o sea sus carboxilos, hacia el medio acuoso, ¿sí? Esta estructura de alguna manera es maciza, ¿sí? No determina dos compartimentos separados entre acuosos, entre lo que es el ambiente extracelular y lo que podría ser el ambiente intracelular. Es decir, que estas moléculas, si bien pueden espontáneamente ensamblarse y cerrarse en una estructura de este tipo, no son idóneas, si se quiere, para construir o constituir una membrana. En el caso particular de otra de las moléculas anfipáticas que ustedes estuvieron trabajando, ¿sí?, que son los fosfolípidos, donde tenemos una cabeza o un grupo polar, un glicerol y dos colas hidrocarbonadas más o menos largas, más o menos saturadas, insaturadas, la estructura tridimensional de esta molécula es más bien cilíndrica. Y esas moléculas con esa estructura tridimensional, cuando en un medio acuoso o cuando se las expone a un medio acuoso, se ensamblan de manera de poder constituir bicapas o liposomas. Es decir, que estas membranas que nosotros hacemos referencia o a las que hacemos referencia, dentro de las cuales están las membranas plasmáticas, están constituidas por moléculas anfipáticas y dentro de las que conocemos, básicamente o las más abundantes son los fosfolípidos o moléculas que tengan una estructura tridimensional similar a la descripta, ¿sí?, en esta imagen. Ustedes recuerden que aproximadamente en masa el 50% o más, dependiendo de la membrana y de sus funciones, está constituida por lípidos y básicamente dentro de estos lípidos los más abundantes son los fosfolípidos. Esos fosfolípidos, que como dijimos tienen naturaleza anfipática, por su forma y por la naturaleza de esa molécula en sí, son los que de forma espontánea pueden dar origen a membranas en una solución acuosa. Como mencionamos en la diapositiva anterior, estas moléculas anfipáticas tienen dos propiedades muy importantes para llegar a la formación de una membrana en medio acuoso, que es
la de espontáneamente ensamblarse o de autoensamblado, ¿sí? Se unen unas con otras de manera muy favorable, pero también espontáneamente se sellan, forman una estructura cerrada, que en situación ideal corresponde a la estructura o a la forma de una esfera. Fíjense, si nosotros consideramos que la parte roja de esta estructura es la parte polar y la parte blanca la parte no polar, esta estructura en forma de plancha no sería muy estable energéticamente. ¿Por qué? Porque toda esta región blanca de este sándwich estaría expuesta al ambiente acuoso. Para que eso sea estable, esa estructura tiene que plegarse sobre sí misma o cerrarse sobre sí misma, formando lo que podríamos llamar esta esfera, ¿sí? Un compartimiento sellado formado por una bicapa lipídica. Entonces, las propiedades de autoensamblado y autosellado que tienen estas moléculas anfipáticas, básicamente fosfolípidos, son las que permiten que puedan dar paso a la constitución de membranas y en particular de las membranas biológicas que nosotros vamos a estudiar. Bueno, así acá tenemos, como habíamos visto hace un ratito, lo que sería la arquitectura supramolecular de una membrana, considerando la hipótesis de mosaico fluido. Fíjense que se ve como un mosaico. Si ustedes recuerdan lo que es un mosaico, si ustedes lo miran desde acá arriba, van a ver que está constituido por distintos elementos, y estos elementos se mueven, se desplazan unos respecto al otro, como vamos a ver. Y de ahí su nombre de mosaico fluido. ¿Sí? Bien. Vamos a ver en primer parte la matriz lipídica, que como les digo, en masa puede llegar hasta el 50% de una membrana. Obviamente en número es muy superior al de las proteínas porque son muchísimo más pequeños, ¿sí? En una membrana se calcula que aproximadamente por micrón cuadrado hay 5 millones de moléculas de lípidos, ¿sí? Son muy pequeñas en relación a las proteínas, ¿sí? Pero en masa, dependiendo, como les digo, de la función de esa membrana o de las funciones que lleve adelante esa membrana, ¿sí? El contenido de lípidos puede rondar el 50%. Bien, los lípidos más abundantes de las membranas son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como ustedes recordarán, aquí pueden repasar sus apuntes o sus teóricos de la doctora Polo. Los fosfolípidos están constituidos por una cabeza polar, ¿sí? En donde en un fosfato está unido a un glicerol. El glicerol sería la base de esa estructura, sobre ese glicerol se une un fosfato y sobre ese fosfato un grupo polar que tiene distintos nombres y dependiendo cuál sea el grupo polar, como vamos a ver en la diapo siguiente, toma nombre ese fosfolípido en particular. Y los otros dos carbonos de ese glicerol están esterificados con ácidos grasos, normalmente de entre 14 a 24 carbonos, y también normalmente el ácido graso que ocupa la posición 2 del glicerol o el carbono 2 del glicerol está insaturado con insaturaciones cis. Recuerden que en los mamíferos las insaturaciones presentan forma cis, no tenemos insaturaciones en forma trans, ¿sí? Y bueno, y esta sería la estructura tridimensional. La cabeza polar, formada por el glicerol, al que se une un fosfato, al que se une un grupo particular, que define y le da nombre a ese fosfolípido, y la parte no polar, formada por las dos cadenas hidrocarbonadas, una de las cuales es saturada y otra de las cuales es insaturada. Acá tienen una representación con esferas de lo mismo. Y acá tienen una simplificación. La cabeza polar y las colitas hidrocarbonadas. Bueno, como mencionamos en las diapositivas anteriores, los lípidos de membrana más abundantes son los fosfolípidos. Acá tenemos representados algunos de los más comunes. En esos fosfolípidos obviamente tenemos un grupo fosfato. Ese grupo fosfato está unido a un glicerol, ¿sí? O a un aminoalcohol, que no es necesariamente glicerol. Entonces glicerol o algún aminoalcohol, ¿sí? Y un grupo polar unido a ese fosfato. En función de cuál es ese grupo polar, le da nombre o determina el nombre del fosfolípido resultante. Así, si el grupo polar es etanolamina, hablamos de fosfatidiletanolamina. Si es serina, fosfatidilserina.
Si es colina, fosfatidilcolina, y en el caso particular donde tenemos este aminoalcohol, ¿sí?, podemos tener lo que sería una esfingomielina. ¿Sí? Estos son algunos de los más importantes. Fíjense que en todos ese grupo polar, ¿sí?, tiene carga a un determinado pH, ¿cierto? Esa carga es neutra en general, ¿sí?, porque hay una carga positiva y una negativa, salvo el caso puntual de la fosfatidilcerina, donde tenemos una carga adicional negativa, ¿sí? O sea que mientras todos tienen su grupo polar neutro, si se quiere, por igualdad de cargas positivas y negativas, la fosfatidilcerina tiene una carga negativa. Otra molécula que es también común en la formación de las membranas biológicas, en el caso particular de los animales, es el colesterol. El colesterol también es una molécula anfipática que puede formar parte de las bicapas y, como vamos a ver, aporta estabilidad mecánica a la misma. El colesterol está constituido por una serie de anillos en una estructura planar muy rígida. Esto seguramente lo vieron con Mónica cuando vieron los teóricos de lípidos, que constituye, ¿sí?, conjuntamente con una cola hidrocarbonada, una larga cola hidrocarbonada, constituye la parte no polar de esta molécula, ¿sí? Los anillos rígidos, esa estructura rígida de anillos, más la cola hidrocarbonada, constituyen la parte no polar. Y en el otro extremo tenemos un oxidrilo que representa la parte polar de esta molécula, ¿sí? O sea que esta molécula, en el contexto general, tiene una, digamos, características anfipáticas. Y como tal, puede distribuirse en el seno de una membrana interaccionando con ambos componentes de los fosfolípidos. Los anillos planares y la cola pueden interaccionar a través de interacciones no covalentes de tipo interacciones hidrofóbicas con lo que son las colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos, y ese oxidrilo puede interaccionar a través de también interacciones no covalentes con la cabeza o con los grupos polares de los fosfolípidos, ¿sí? O sea que también las membranas, en particular de las células animales, pueden tener colesterol. Las membranas de las plantas o las membranas de los hongos pueden tener otro tipo de esteroides o de esteroles, pero no tienen colesterol. El colesterol es privativo de las células animales. Y finalmente, otro componente lipídico de las membranas plasmáticas son los glicolípidos, ¿sí? Los glicolípidos, que como vamos a ver después, están exclusivamente en el lado no citosólico de las membranas, y que incluso pueden asociarse entre ellos en microagregados formados por puente hidrógenos entre los mismos, ¿sí? Son moléculas también anfipáticas que, a diferencia de lo que vinimos viendo hasta ahora, ¿sí?, no están constituidos o no tienen en su composición fosfato, por eso no son fosfolípidos, son glicolípidos, ¿sí? Y el grupo polar, o la cabeza polar de esa molécula, fíjense que la estructura tridimensional es similar, ¿no? Tiene una cabeza polar, ¿sí? Acá tenemos el aminoalcohol que habíamos estado mencionando con la cabeza polar y las dos colas hidrocarbonadas, ¿sí?, de ácidos grasos. Bien, entonces tienen la misma estructura. No tienen fosfato, a diferencia de los fosfolípidos, y su grupo polar es un azúcar o varios azúcares, y en general la mayoría de ellos tiene en su composición uno o más, ¿sí?, ácidos siálicos, que son los que tenemos representados aquí en rosado. NANA de N-acetilneuraminic acid, ¿sí? Ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico, que le aporta también a estos lípidos, a estas moléculas anfipáticas, una carga neta negativa. Dentro de este grupo de glicolípidos, esto seguramente lo vieron mucho mejor con la doctora Polo en los primeros teóricos, los gangliósidos, ¿sí?, que tenemos representados acá, son los más complejos y, como les mencioné, contienen oligosacáridos con uno o más residuos de ácido siálico y por lo tanto con carga negativa. También tenemos los galactocerebrósidos, que es otro grupo. En este caso
son neutros, ¿sí? No tienen esa carga negativa. La mayoría, como les dije, es derivados de la esfingosina, ¿sí? Del mismo modo que los esfingolípidos. Acá diferencia es que acá no tienen fosfatos. Las funciones de los glicolípidos son muchas, aparte de formar parte de la estructura, también se los ha asociado a la protección de las células frente a condiciones de pH o de enzimas degradativas adversas. Pueden participar también en el reconocimiento entre las células, aporta propiedades eléctricas, en fin, ¿sí? Entonces, tenemos, resumiendo, que los componentes lipídicos de las membranas son los fosfolípidos mayoritarios, el colesterol y los glicolípidos. Un aspecto interesante a mencionar es que si bien todas las membranas de una célula, tanto la membrana plasmática como el sistema de endomembranas, se construyen sobre las mismas bases moleculares, todas las membranas tienen esa estructura tridimensional de mosaico fluido, la constitución de cada una de ellas es particular. Cada membrana tiene sus lípidos constituyentes, como vamos a ver en primera instancia, después veremos que con las proteínas pasa lo mismo, una composición particular. No todas las membranas tienen la misma proporción de cada uno de sus componentes. Fíjense, acá por ejemplo tenemos distintas membranas de un hepatocito de rata, ¿sí? Fíjense por ejemplo, la membrana plasmática de todas las membranas es la más rica en colesterol, ¿sí? La membrana nuclear junto con la membrana del retículo rugoso, por ejemplo, son las más ricas en fosfatidilcolina, ¿sí? La membrana mitocondrial interna es muy rica en este lípido particular que es la cardiolipina, que seguramente lo mencionaron con Mónica o lo van a ver cuando retomemos el tema de mitocondrias, cuando en otras membranas su proporción es menor o incluso está ausente. Es decir que, si bien todas las membranas tienen la misma estructura tridimensional, si bien todas las membranas se interpretan con el mosaico fluido, si bien todas las membranas de las células animales por lo menos tienen los mismos componentes en su, digamos, característica general, colesterol, fosfolípidos y glicolípidos, la proporción o la participación porcentual de cada uno de ellos es diferente de acuerdo a las membranas y a las funciones que tengan esas membranas, como vamos a ver más adelante. Y otro aspecto también que tenemos que destacar es que los lípidos que constituyen las membranas no son idénticos de una monocapa a la otra, ¿sí? Las membranas plasmáticas o las membranas biológicas más general, como mencionamos, están constituidas por dos monocapas, la monocapa externa y la monocapa interna, que en conjunto constituyen la bicapa. Esas monocapas externa e interna no tienen la misma composición de fosfolípidos. Estos fosfolípidos o estos lípidos que hemos estado mencionando en forma más general no tienen una distribución simétrica, tienen una distribución asimétrica. Las membranas tienen o son estructuras asimétricas. Parte de esa simetría la aporta la distribución diferencial de fosfolípidos a un lado y otro de esa bicapa. Acá tenemos en esta diapositiva, ¿sí?, algunos ejemplos de esa distribución asimétrica. Por ejemplo, la fosfatidiletanolamina, ¿sí?, mayoritariamente se encuentra en la monocapa interna, ¿sí? ¿Quiere decir que en la monocapa externa no hay? No, quiere decir que la distribución mayoritaria es en la monocapa interna. En cambio, la fosfatidilcolina o la esfingomielina básicamente se encuentran en la monocapa externa. La fosfatidilserina, por ejemplo, que habíamos dicho que era el único fosfolípido de los que estuvimos estudiando que aportaba o que tenía una carga neta negativa, se encuentra mayoritariamente en el lado o en la monocapa interna, lo cual a su vez aporta una diferencia o una simetría desde el punto de vista de la carga, ¿sí? La monocapa interna tiene carga negativa, mientras que la monocapa externa no lo tiene. Bueno, y acá tenemos la distribución diferencial de otros fosfolípidos o de otros lípidos minoritarios, y fíjense que en general, ¿sí?, tenemos lípidos, o los lípidos, estos fosfolípidos se distribuyen a ambos lados, pero mayoritariamente o predominan en una monocapa. De los 4 mayoritarios que estuvimos viendo,
fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina son característicos de la monocapa interna, mientras que fosfatidilcolina y esfingomielina son mayoritarios en la monocapa externa. Fíjense que entre ellos, entre estos cuatro tipos de fosfolípidos, tenemos casi el 95% del total de fosfolípidos de una membrana. Entonces, estos lípidos no son los mismos o no tienen la misma distribución porcentual en cada una de las membranas que constituyen una célula, y a su vez los fosfolípidos de una monocapa no son idénticos a los fosfolípidos de la otra monocapa. Y otra característica finalmente respecto a cómo se pueden distribuir los componentes de una membrana es que en forma adicional a lo que mencionamos pueden presentar agrupaciones o diferenciaciones regionales, ¿sí? Existen dentro de las membranas áreas en particular, un poco más engrosadas como ven acá que el resto de la membrana, que se conocen como balsas o como islas, que son zonas particularmente ricas en esfingolípidos y en colesterol, y donde en particular se anclan determinado tipo de proteínas. Fíjense qué interesante esta imagen, es una metodología particular, se llama microscopio de fuerza atómica y sirve para ver de algún modo la superficie de una membrana. Y fíjense estas especies de islas en un mar de fuego. Es interesante esta imagen, parece una descripción de los mares en el infierno de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Bueno, fíjense estas regiones en forma de balsas o de islas, ¿sí? Serían de algún modo las que tenemos representadas aquí. O sea que no todas las membranas tienen los mismos o la misma distribución porcentual de lípidos. Esos lípidos se distribuyen de manera asimétrica en una monocapa respecto de la otra, y a su vez pueden agruparse particularmente o preferencialmente en distintas regiones, en particular estas que se conocen con el nombre de balsas. Aquí tenemos entonces una representación general de lo que es la distribución de los fosfolípidos o de los lípidos de una membrana. Fíjense que esa distribución es asimétrica. Los fosfolípidos mayoritarios de una monocapa no son los mismos que la de la otra. Los glicolípidos se encuentran siempre de la monocapa externa o la monocapa que da al espacio extracelular. Cuando veamos sistema de endomembranas y síntesis de estas moléculas vamos a entender por qué, ¿sí? El fosfolípido cargado negativamente, la fosfatidilserina, se encuentra siempre del lado citosólico o mayoritariamente del lado citosólico. Y también, como vamos a ver, esas diferencias en la distribución que hace que las membranas asimétricas tienen de algún modo, una cierta importancia o una cierta relación con la función, o sea, se relacionan con otras moléculas, particularmente en una monocapa respecto a la otra, en función también de esa distribución diferencial de fosfolípidos. Acá tenemos un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Sobre estos ejemplos vamos a volver hacia el final de la cursada, cuando desarrollamos temas relacionados con señalización entre las células. Algunas proteínas citosólicas, como estas que tenemos aquí, este sería el lado citosólico, se unen específicamente a determinados grupos polares de la monocapa citosólica y no a otros. Eso permite, como vamos a ver también, ciertas funciones de señalización asociadas a determinadas caras de esa membrana. Pero bueno, quedémonos con la idea de que son asimétricas y que esa asimetría estructural de algún modo tiene un cierto correlato con asimetrías funcionales en la membrana. De algún modo entonces hasta ahora nos tendría que ya ir quedando claro por qué las membranas son mosaicos, y lo que vamos a ver ahora es por qué se dice que son fluidas, ¿no? O sea que por qué las bicapas lipídicas son fluidos bidimensionales. Ya desde los años 70 se conoce que los lípidos de las membranas pueden moverse en el seno de esa bicapa, y básicamente los 4 movimientos que esos fosfolípidos u otras moléculas lipídicas pueden tener son la difusión lateral, o sea, el desplazarse en el plano de la bicapa de un lado al otro, el de flexionar las colas hidrocarbonadas, como si fuera una especie de balanceo,
¿sí? Y la rotación sobre su eje, ¿sí? Estas moléculas pueden rotar sobre su eje. Esos son los componentes o los movimientos más comunes de una de estas moléculas anfipáticas. Otro movimiento que ocurre, aunque muy raramente, es lo que se conoce como flip-flop, es decir, el paso de una monocapa a la otra de uno de estos lípidos. Este movimiento es muy raro, después vamos a ver que en realidad sí ocurre, pero que es raro. Piensen ustedes que tiene un problema termodinámico importante, que es hacer pasar esta cabeza polar o este grupo polar a través de toda una zona hidrofóbica hasta estar en contacto con la otra superficie, ¿no? Después vamos a ver un poquito más en detalle esto. Pero entonces los lípidos de una membrana, en forma general, se mueven por difusión lateral, pueden rotar sobre su eje, pueden flexionarse y ocasionalmente pueden realizar flip-flop, es decir, saltar de una monocapa a la otra. Como dijimos, uno de los lípidos, de los movimientos más comunes de los lípidos de las membranas es su difusión lateral. Esto ocurre a una velocidad muy elevada y es un proceso que ocurre de forma espontánea, no necesita estar catalizado. Esa difusión o ese movimiento, según algunas mediciones o algunos ensayos experimentales, está determinado en que un fosfolípido o un lípido de estas características pueda cambiar de posición aproximadamente 10 a las 7 veces por segundo, mientras difunda lateralmente. Esto implica un coeficiente de difusión de aproximadamente 10 a la menos 8 por centímetro cuadrado por segundo. No importa ese número, pero sí quedémonos con que un lípido puede difundir a lo largo de una bacteria pequeña de aproximadamente 2 micrones, en aproximadamente un segundo, ¿sí? O sea que es un movimiento muy rápido. Y en el otro extremo, lo que tenemos es el pasaje de lípidos de una monocapa de la membrana a la otra, que es un movimiento que debiera ocurrir mucho más lentamente, ¿sí? La velocidad de difusión transversal, como llama en esta imagen, o el flip-flop, el pasaje de un fosfolípido de una monocapa a la otra, es un movimiento muy lento, que realmente puede ocurrir en el término con una velocidad promedio que está en el orden de días. Acuérdense que la anterior estábamos hablando de una molécula que puede moverse 2 micrones en un segundo. Acá estamos hablando de que pasa de una monocapa a la otra en días. Sin embargo, hay algo que ustedes seguramente se están preguntando. Bueno, pero si esto es así, ¿cómo es posible mantener la asimetría de las membranas? Las membranas, como vamos a ver cuando veamos sistema de endomembranas, se sintetizan todas en una monocapa, ¿sí? Todos los fosfolípidos nuevos de una membrana o que se insertan en una membrana lo hacen en una monocapa. Eso vamos a volver sobre ese tema cuando veamos endomembrana. Ahora, si todos se sintetizan en la misma cara, ¿cómo es que las membranas son asimétricas? Uno podría decir, bueno, porque determinados fosfolípidos pasan de una monocapa a la otra. Sí, es cierto, pero si esa velocidad es la que estamos mencionando acá de días, sería muy difícil o muy complejo mantener la asimetría de una membrana. Como ustedes también ya estarán pensando, ya podrán adelantarse, la velocidad de ese proceso es muy lenta cuando ocurre en ausencia de un catalizador. Pero ese proceso se puede acelerar para llevar a esa velocidad a segundos, ¿sí? Por la existencia de enzimas específicas que vamos a denominar flipasas. O sea que la difusión transversal ocurre a una velocidad compatible con las necesidades de la célula, no porque este proceso se produzca, digamos, en forma no catalizada, sino porque existen enzimas capaces de catalizarlo. Y como ustedes saben, las enzimas catalizan o las enzimas aumentan la velocidad de una reacción, ¿sí? Si bien este proceso no deja de ser no espontáneo, lo hace o lo realiza a una velocidad compatible con la célula. ¿Por qué? Porque está catalizado enzimáticamente. Sobre este tema vamos a volver cuando veamos endomembranas. Bien, ¿qué evidencia experimental tenemos de que estas moléculas se mueven? ¿Cómo sabemos que realmente es un mosaico fluido?
Bueno, hay algunos experimentos, algunos de los cuales les quiero mencionar, simplemente para que tengan una idea de cómo se trabaja o qué evidencia experimental aporta a la confirmación o validación de una teoría, ¿sí? Y cómo cuando esa evidencia experimental no acompaña la teoría, sirve para refutarla. Eso seguramente es algo que ustedes van a ver o están viendo en sociales, ¿no? Las hipótesis las teorías serían conjuntos de hipótesis. Las hipótesis tienen lo que se llaman consecuencias observacionales, ¿sí? Cuando uno hace un experimento o cuando hace una observación, esa observación nos permitirá corroborar o refutar la hipótesis que estuvimos planteando. En el caso nuestro, la hipótesis es que las membranas son fluidas, son mosaicos fluidos. Un experimento que se ha hecho para demostrar esto es marcar con una sonda o con una marca fluorescente a estas moléculas lipídicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos acá nuestra célula, los grupos polares de nuestro fosfolípido fueron marcados con una sustancia fluorescente, toda la superficie queda marcada con fluorescencia, ¿sí? Y en un momento determinado aplicamos un láser, ¿sí? Un pulso de láser en una pequeña área de nuestra membrana, quemando, ¿sí? Nuestra fluorescencia. Nos queda esta región donde la fluorescencia fue apagada o quemada por el láser. ¿Qué ocurrirá si la hipótesis del mosaico fluido es válida? Bueno, si las moléculas se mueven, lo que ocurrirá es que con el tiempo, a esta zona donde los fosfolípidos perdieron su marca porque fue blanqueada con un pulso de láser, irá recuperando la fluorescencia. ¿Qué es lo que se observa en este experimento? ¿Sí? Este experimento que nos muestra que estas moléculas marcadas pueden desplazarse de un lugar al otro, ¿sí? O sea que el resultado experimental corrobora la hipótesis de que las membranas son mosaicos fluidos. Esa técnica se llama técnica de fotoblanqueamiento, porque fotoblanquean con un láser, o de su abreviación en inglés, FRAP. Otra técnica similar, tendiente a demostrar lo mismo, es lo que se llama flip, ¿sí? O pérdida después de fotoblanqueamiento. En este caso, este es el caso que estuvimos viendo, ¿cierto? Nosotros quemamos un área de la membrana y vemos con el tiempo cómo se recupera porque las otras moléculas marcadas que no fueron quemadas se desplazan. En este caso lo que tenemos es similar, pero en lugar de hacer un pulso del láser y de apagar ese láser, lo dejamos prendido. O sea que hay una zona en la que permanentemente el láser está quemando todas las marcas fluorescentes que pasan a través de ella. Y vamos a ver que si no apagamos el láser, con el tiempo toda nuestra membrana pierde la marca. ¿Por qué? Porque las moléculas con marca se desplazan, al cruzar la zona del láser las quema, ¿sí? Y eso las blanquea. Estos serían dos métodos que permitirían demostrar de manera experimental que las membranas son fluidas. Un aspecto que se relaciona con la fluidez de la bicapa y que es esencial para el mantenimiento de la vida en esa célula, para mantener la funcionalidad de esa célula, es la fluidez que presentan esas membranas. Porque esa fluidez que presentan esas membranas es clave para poder entender todos los procesos de transporte que se asocian a las mismas. Las membranas, la fluidez de una membrana varía de acuerdo a dos componentes. Un componente intrínseco, que es su composición química, y un componente extrínseco, que es la temperatura. Es decir, que las temperaturas o la temperatura modifica el estado de fluidez de una membrana. Lo que tratará de hacer la célula, cuando tenga las condiciones para ellos, es de algún modo compensar el desvío que genera en la fluidez la temperatura a través de cambios en su composición, ¿sí? Piensen ustedes que las membranas tienen que tener una fluidez óptima. Los aumentos de temperatura aumentan la fluidez de una membrana porque aumentan el movimiento térmico, ¿sí? Entonces los componentes de esa membrana se mueven más y la membrana se hace más fluida, está en un estado más fluido, ¿sí? Y la disminución de la temperatura produce una pérdida de la movilidad
y una tendencia a un aumento del grado de empaquetamiento o de cristalización de esa membrana. Y es lo que se conoce como estado paracristalino o estado de gel. ¿Sí? Es como un gel, como una gelatina, y este estado es como una solución. Esto se llama transición gel-sol o sol-gel y está mediada de alguna manera por el movimiento que produce el calor sobre los componentes de esa membrana. El pasaje de gel a sol o de sol a gel se llama transición de fases. Es decir que las membranas pueden oscilar en un estado más empaquetado o más fluido de acuerdo a cuál sea la temperatura ambiental. Obviamente la célula tiene que mantener una fluidez constante para sus procesos, de modo tal que cuando la temperatura hace que las células tengan una membrana o los componentes de esa membrana tiendan al estado de gel o más cristalino, más empaquetado, tendrá que compensar o tendrá que introducir cambios en su composición para disminuir, ¿sí?, este grado de empaquetamiento, o si se quiere para aumentar la fluidez, o por el contrario, cuando la fluidez aumente por encima de lo que es la fluidez óptima, producto de la temperatura o del calor, ¿sí?, la célula tendrá que introducir cambios en su composición, en la composición de los componentes de la membrana, para disminuir esa fluidez y acercarla un poco más a lo que es la fluidez óptima. Esto se logra a través de cambios en la composición química, ¿sí?, de los ácidos grasos básicamente que forman parte de los fosfolípidos de las membranas. Nosotros habíamos mencionado que esos ácidos grasos pueden tener un distinto largo en sus carbonos, ¿sí? Habíamos dicho de 14 a 24 carbonos pueden tener los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos de las membranas, ¿sí? Y también puede variar su grado de insaturación. Cuanto mayor es el largo de una cadena hidrocarbonada, mayor es la posibilidad de interaccionar con otras cadenas hidrocarbonadas y por lo tanto es mayor la posibilidad de empaquetarse. Es decir, que el aumento del largo de las cadenas hidrocarbonadas favorece el empaquetamiento y por lo tanto disminuye la fluidez, ¿sí? Cosa contraria ocurre cuando cortamos el largo de esas cadenas. Por otro lado, a mayor grado de insaturación que tiene una cadena, menor es la posibilidad de interaccionar con otra cadena. Ustedes piensen en una cadena que no está saturada, que no tiene insaturaciones, y ese ácido graso prácticamente está en forma recta, ¿sí? La superficie de interacción o la posibilidad de interacción con otra cadena hidrocarbonada con las mismas características es mayor que si esa cadena hidrocarbonada presenta quiebres o plegamiento, ¿sí?, un plegamiento, un acodamiento que impide o dificulta su empaquetamiento. Es decir, que cuanto mayor es el largo de las cadenas hidrocarbonadas, mayor es la interacción, que cuanto mayor es el grado de saturación de una cadena hidrocarbonada, mayor es el grado de insaturación, y ambas condiciones disminuyen la fluidez de una membrana. Por el lado contrario, cuanto más cortas son las cadenas hidrocarbonadas o cuanto mayor es el grado de insaturación de una de ellas, menor es la interacción y por lo tanto mayor es la fluidez de una membrana. Si nosotros vamos a verificar qué pasa en la vida real, qué pasa con las células, qué pasa en aquellos organismos que tienen células expuestas a diferentes temperaturas, o en un mismo organismo o en un mismo tipo de organismo que vive en diferentes ambientes, encontramos una serie de hechos experimentales que de alguna manera reafirman o confirman esa hipótesis de los cambios en la composición lipídica en función de cambios en la temperatura. Lo que tenemos representado en esta diapositiva, que de algún modo representa o sirve como experimento ilustrativo o explicativo a lo que estamos viendo, es cómo varía el porcentaje de ácidos grasos insaturados, ¿sí?, o el grado de insaturación de esos ácidos grasos en especie de fosfolípidos, ¿no? Estamos hablando de ácidos grasos insaturados que forman parte de los fosfolípidos que constituyen las membranas. No es que las membranas estén formadas por ácidos grasos, ¿sí? Son los ácidos grasos que constituyen parte de las membranas. Entonces, el porcentaje de insaturaciones en los ácidos grasos es mayor, ¿sí?, es mayor
a medida que aumenta la latitud. Es decir, que cuanto más frío es el ambiente en el que está ese organismo, por ejemplo en un pez antártico, mayor es el porcentaje de insaturaciones en sus ácidos grasos. Y la inversa ocurre hacia latitudes más bajas, ¿sí? Cuando estamos en un ambiente tropical, el porcentaje de insaturaciones de los ácidos grasos es menor. Es decir que a medida que disminuye la temperatura y que por lo tanto disminuye la fluidez de la membrana, la compensación o un mecanismo compensatorio es aumentar el grado de insaturación de los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos. Si nosotros estuviéramos referenciando el lugar de las insaturaciones a lo largo de las cadenas, es probable que a estas latitudes, es decir, en aguas más frías, el porcentaje de ácidos grasos de cadena corta sea mayor respecto al porcentaje de ácidos grasos de cadena corta que presenta un pez a una temperatura mayor. Fíjense aquí, en este caso, vemos cómo varía la composición de ácidos grasos de fosfolípidos de la membrana de una bacteria a temperatura ambiente. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es la composición de, el porcentaje de ese ácido graso en los fosfolípidos, en este caso del ácido palmítico, que es un ácido graso saturado, ¿sí? Y fíjense que a medida que aumenta la temperatura a la que exponemos a este organismo, ese porcentaje va aumentando. O sea que cuando la fluidez aumenta por efecto de la temperatura, el mecanismo compensador o compensatorio de la célula o de esa célula es producir un aumento en la presencia de ácidos grasos saturados, ¿sí?, en los fosfolípidos constituyentes de la membrana. Fíjense que un patrón inverso tenemos con un ácido graso insaturado, como es el oleico, ¿sí? Los ácidos grasos insaturados, cuanto mayor es el porcentaje, aumentan la fluidez. ¿Cuándo necesito aumentar la fluidez de una membrana? La necesito aumentar cuando la temperatura a la que está expuesta esa membrana hace disminuir la fluidez. Fíjense entonces que la presencia de un ácido graso insaturado es mayor, ¿sí?, cuanto menor es la temperatura. En 40 grados estamos en un 12%, mientras si vamos a 10 grados estamos en un 38%. No sé si más o menos queda claro cuál es la relación entre el grado de insaturación, el cambio de fluidez que genera y en respuesta a qué cambio de temperatura lo genera. Otra cosa que también tenemos que mencionar es que del mismo modo que la fluidez se puede regular a través de alargar o acortar las cadenas o reemplazar ácidos grasos con insaturaciones, tenemos también como mecanismo compensatorio alargar o acortar las cadenas, ¿sí? O sea que si nosotros estudiamos a temperatura alta el largo de las cadenas, probablemente los ácidos grasos que predominen sean de cadenas más largas que si estudiamos el largo de las cadenas a temperaturas bajas, donde probablemente el largo de las cadenas sea menor. Bueno, y a modo de resumen, lo que tenemos en esta diapositiva es un esquema de lo que estuvimos viendo, de cómo los organismos responden a cambios en la fluidez de sus membranas ocasionados por la temperatura, con cambios en la composición de sus lípidos. Acá tenemos una escala que representa de mayor fluidez a menor fluidez, y acá tenemos otra escala que representa de menor temperatura a mayor temperatura. Como mencionamos, las células necesitan una fluidez óptima de sus membranas para poder llevar adelante sus procesos biológicos o los procesos biológicos que se asocian a ella, y esa fluidez óptima, digamos, se desvía hacia mayor fluidez o menor fluidez por cambios de temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el grado de fluidez de una membrana. A medida que disminuye la temperatura, disminuye el grado de fluidez de una membrana. Entonces, ¿cómo responden las células cuando la fluidez ahora está por encima de lo normal o por debajo de lo normal? Cuando está por encima de lo normal, las células tienen que disminuir la fluidez para poder llevarla a la óptima. ¿Eso cómo lo hacen? A través del aumento del largo de las cadenas de los ácidos grasos que constituyen sus fosfolípidos, o de la disminución del grado de insaturación, o si quieren, de un aumento del grado de saturación de los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos.
Por el lado inverso, cuando la temperatura disminuye y por lo tanto la fluidez disminuye, ¿cómo hace la célula para aumentarla y llevarla a la óptima? Lo hace a través de la disminución del largo de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos constituyentes de los fosfolípidos y del aumento del grado de insaturación, y por lo tanto la dificultad o la mayor dificultad al empaquetamiento, y a través de estas dos características, aumento o disminución del largo de las cadenas, aumento o disminución del grado de insaturación, pueden llevar la membrana a su estado óptimo de fluidez cuando la misma sufrió desvíos por cambios en la temperatura a la que está expuesta esa célula. Respecto a las células animales, vamos a hacer una breve mención al colesterol, que es otro lípido que también tiene una importancia en la constitución de las membranas o en su participación en las membranas. Lo que podemos decir respecto al colesterol y su rol en la regulación o en el control de los cambios de fluidez inducidos por temperatura es que en general el colesterol lo que hace es impide la transición de fases, ¿no? Tanto en una dirección como en otra, o sea, impide o dificulta el pasaje de sol a gel o de gel a sol. En el primer lugar, lo que hace es disminuye la movilidad de los primeros carbonos de los fosfolípidos por su interacción a través de sus anillos planares, lo que hace a la membrana menos desfavorable, ¿no? O sea, sobre todo a elevadas temperaturas. Por otro lado, es decir, que en esas condiciones lo que estaría haciendo es disminuyendo la fluidez de la membrana. Sin embargo, por otro lado, evita que las cadenas hidrocarbonadas se empaqueten y por lo tanto, en un contexto de baja temperatura, podría colaborar a aumentar la fluidez de la membrana. Es decir, que en forma general lo que vamos a decir es que el colesterol o el rol del colesterol en la fluidez de una membrana animal, obviamente, que son las que presentan colesterol, es impedir o dificultar la transición de fase.